Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta clase vamos a hablar de cuál es el destino de tu alma. Así es, y en esta oportunidad quiero hablar de esto porque el destino de tu alma es el mismo que el destino de mi alma. Todas las almas tienen el mismo destino, por eso es que me atrevo y quiero hablar de este tema, bien puntual que debes saber y que todos deberíamos saber, porque no todos en la vida se enteran de cuál es el destino de nuestra alma. ¿Ok? Bueno, primero que nada quiero empezar por un tema bastante esencial en esta clase, ¿no es cierto? Que es hablar de qué es el alma. Hay gente incluso que cree que esto del alma es un tema de una creencia, como si fuera simplemente una creencia, como si fuera quizás un mito, una fantasía. ¿Qué será eso del alma? Pero ¿sabes qué? Si tú llegas a creer que tu alma es algo así como una simple idea, entonces podrías aplicar eso mismo también a tu mente. Pero si yo hablara de la mente como si fuera simplemente una idea, una creencia, ¿tú me dirías que tu mente es una creencia? Claramente no, porque tú estás experimentando tu mente todos los días, todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Con el alma pasa exactamente lo mismo. Tú, yo, todos los días estamos experimentando nuestra alma a cada instante, a cada segundo, todos los días. El tema es que el alma es algo más sutil que la mente. Y la palabra sutil no significa débil, sino que significa algo poco evidente. Eso significa algo que es más difícil de detectar, más difícil de percibir, más difícil de ver o de notar. Eso significa sutil. Ahora, hablemos un poco de la mente junto con el alma porque hay algo que comparten las dos cosas, y estas dos cosas es que son dos campos de energía. ¿Ok? Cuando hay gente que dice qué es la mente, qué es el alma, la respuesta más concreta y al grano para mí es decir que son dos campos de energía. Así de claro. Entonces mira, ahí donde está tu cuerpo ahora, en ese espacio físico donde está tu cuerpo, de ahí, desde básicamente el centro de tu corazón, donde está ubicado el centro de tu pecho, más que el corazón físico, desde el centro de tu pecho surge un campo de energía, ¿ok? Y ese campo de energía genera una especie de burbuja, ¿ya? Esa primera burbuja es tu mente, ¿ok? Y este campo de energía no tiene una forma concreta y específica, ni tampoco tiene un lugar físico eh, localizado. Vamos a decir que tu mente, el campo de energía de tu mente, el campo de energía principal siempre está englobando tu cuerpo, ¿ok? Siempre. Y no solo lo engloba, sino que también lo traspasa, ¿ya? Pero ahí donde se mueve tu cuerpo, ahí siempre está tu mente. Y dijimos en clases anteriores que todo se carga con nuestra energía. Y obviamente esa energía de la que yo te hablaba era la energía mental, pero también hay energía espiritual. Pero calma, vamos a ir a eso de pronto. Miren, lo que pasa es que este campo de energía que tiene una forma más o menos como una burbuja, también se expande hacia diferentes lugares y diferentes cosas. Por ejemplo, yo ahora que estoy mirando la cámara web, ¿no es cierto?, el computador y todo esto, mi energía se está expandiendo hacia esa cámara web. O si yo mirara algo afuera, mi energía se expandería hacia eso que yo estoy mirando, sea la distancia que sea. Son 100 metros, 1 kilómetro, miles de kilómetros, etcétera. Si yo pensara en el planeta Marte, no lo veo, pero pensara, eventualmente hay una parte de mi campo de energía que se extendería hacia allá. O si pensara en alguien, cualquier persona que está al otro lado del mundo, lo mismo, ¿ok? Entonces por eso es que este campo de energía que le llamamos mente no tiene algo así como una forma concreta y sólida, específica, no, sino que simplemente es como una especie de burbuja
que se expande hacia diferentes cosas, se puede contraer, se puede expandir, etcétera, pero la parte principal de tu campo de energía está donde está tu cuerpo. Y digo la parte principal porque ya dijimos que nuestra energía impregna todas las cosas. Entonces, si yo uso mucho una ropa concreta o estoy mucho en un lugar concreto, por ejemplo, el lugar donde tú trabajas, está obviamente impregnado de tu energía mental y también espiritual. Pero esa energía mental que está impregnada en el lugar de tu trabajo es también parte de tu energía mental. Así que hay emanaciones de tu energía mental que quedaron allá, en ese lugar, que puede ser en cualquier lugar. Por eso es que en clases anteriores dije de que nosotros impregnamos de nuestra energía todo el mundo, todos los lugares a los que vamos, porque es cierto. Así que en resumen podemos decir que tenemos nuestro campo de energía mental desparramado por muchos lugares en todo el mundo, en muchas cosas, ¿no es cierto? Pero la parte principal de nuestro campo de energía está aquí, está donde está nuestro cuerpo, ¿ok? Ya. Y dentro de este campo de energía hay luz y hay oscuridad y se experimentan estas cosas que le llamamos pensamientos. Así que cuando tú experimentas un pensamiento, estás experimentando tu propia mente, y por eso es que nadie duda de que la mente exista, ¿no es cierto? Ahora, hay que aclarar aquí que la mente no tiene nada que ver con el cerebro. La gente materialista, y con esto quiero decir la gente que tiene un enfoque materialista, que enfoca todo hacia la materia, cree que la materia, es decir, en este caso el cerebro, genera los pensamientos y genera la mente. Pero eso no es así. Y para los que les interese este tema puntual, concreto, pueden buscar estas cosas que se llaman experiencias cercanas a la muerte, donde hay experimentos, donde hay relatos, donde hay un montón de relatos y todos coinciden de que cierta persona tuvo un accidente, se murió clínicamente y seguía experimentando pensamientos y podía ver, podía sentir, etcétera, y como si estaba clínicamente muerto. O sea, ahí tienes una prueba de que en realidad el cerebro no es lo que genera la mente, la materia no genera lo mental, ¿ok? Ya. Entonces, existe algo que le podemos llamar el plano material, ¿no es cierto? Y en el plano material existe nuestro cuerpo, existe toda la materia tal y cual como tú la conoces, con todas las leyes físicas y materiales de la materia, como la gravedad, como las fuerzas físicas, las leyes de Newton, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay un plano superior a este plano material, y el plano superior es el plano mental. ¿Qué hay en el plano mental? En el plano mental existe tu mente, pero no solo tu mente, sino mi mente y la mente de todos los seres, porque los animales y otros seres también tienen mente, ¿ok? Quizás no tienen una mente tan compleja como la de nosotros, o hay otros seres que estoy seguro que tienen una mente más compleja y avanzada que la de los seres humanos, obvio que sí, pero todas las mentes de cualquier ser están en este plano mental, ¿ya? Y de alguna manera todas las mentes crean y alimentan, nutren este plano mental, ¿ok? Que no se ve con los ojos, pero sí lo puedes experimentar a través de los pensamientos, ¿ok? Entonces, todas las ideas que yo tengo y todas las ideas que yo experimento, de la índole que sean, están en algún lugar de ese plano mental. Así también tus ideas. Y de alguna manera, las ideas más hermosas en este caso, que un ser humano pueda idear, pensar, están en ese plano mental. Y las ideas más horrorosas que un ser humano pueda pensar también están en ese plano mental. Y así es como ese plano mental, de nuevo, tiene luz y oscuridad. Y en la parte luminosa están las ideas más hermosas que se te puedan imaginar,
y en la parte más oscura están las ideas más terribles, oscuras, horrendas que se te puedan imaginar. Ok, ya, ahora. Y bueno, y esto que acabo de decir del plano mental es una parte de lo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo. ¿Ok? Ya. Bueno, y ya que entendiste todo esto, hay un plano superior, ¿no es cierto?, a este plano mental. Y quizá ya te estás imaginando de qué estoy hablando. Ese plano superior es el plano espiritual, que tiene dos partes. ¿Ya? En el plano espiritual, te podrás imaginar entonces que existe tu alma, mi alma y todas las almas. Y es otro campo de energía superior y más sutil. Acuérdate, sutil significa poco evidente. ¿Ok? Ya. Y en ese plano espiritual donde existen las almas, también hay una parte luminosa y otra oscura, donde hay almas de luz y otras almas que están oscurecidas por su propia negatividad, ¿ya? Por las mentiras que esas almas creen de sí mismos, ¿te acuerdas? Ok, pero eso de las almas en el plano espiritual es solamente la parte inicial o la parte baja del plano espiritual, porque hay una parte alta del plano espiritual donde ya no es que estén las almas, sino que está el espíritu. ¿Ok? Voy a dejar este tema hasta ahí y más tarde lo voy a retomar en esta misma clase. Entonces, volvamos al punto que estábamos tocando. ¿Qué es el alma y cómo se experimenta? Ya te dije, el alma es un campo de energía más sutil que la mente, pero es tal cual como es un campo de energía. Ahora, otra de las cosas que me he logrado dar cuenta es que existe una especie de dependencia entre estos dos campos de energía. Porque no es que tengas a la mente por aquí y en paralelo y de manera independiente tengas al alma por acá. No, sino que la mente, el campo de energía mental, está dentro del alma. ¿Ok? Así que si tú dices que tienes mente, necesariamente tienes alma. Y si tú estás seguro de que un animal o de que otro ser vivo tiene mente, entonces necesariamente ese animal o ser vivo también tiene alma. No puede ser de otra manera. ¿Ok? No puede ser de otra manera. Así que esto significa que todo lo que tiene mente tiene alma, pero es el alma el que le da el sustento a la mente. ¿Ya? Es como es como cuando he dicho de que alguna vez de que el cuerpo por sí solo en realidad es simplemente materia y es como un objeto cualquiera, nada más. Y la única manera en que en nuestros cuerpos pueden moverse e interactuar y todo eso es simplemente porque la mente le da actividad y le da, digámoslo así, movimiento, vida. Pero tú le quitas la mente y el cuerpo es lo que es, un cuerpo tirado, un objeto como cualquier otro, inerte y listo. ¿Ya? Entonces, la cadena de dependencias es la siguiente. Voy a ir más profundo aún. Todo surge y parte desde Dios. Luego está el espíritu. Luego está el alma. Luego está la mente. Y luego está el cuerpo. ¿Ok? Y todo, cada una de las cosas que acabo de mencionar dependen de la anterior. La mente, el cuerpo quise decir, depende de la mente depende del alma, el alma depende del espíritu y el espíritu depende de Dios. ¿Ok? Esa es la cadena de dependencias. ¿Ya? Por eso es que todo en un nivel totalmente profundo es dependiente de Dios, obviamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se experimenta el alma? Bueno, la mente se experimenta porque no se puede ver, pero la mente se experimenta a través de los pensamientos. Y el alma se experimenta a través de estados de amor, estados de alegría y estados de paz. Porque el alma no es un campo de energía en el que, digámoslo así, anden o surjan pensamientos. El alma también puede traer información, pero el alma trae información a través de cosas que se sienten. Esa es la diferencia. A ver,
¿Cómo puedo explicar mejor esto? Recuerda que te dije que está el alma, el campo de energía, y dentro del campo de energía del alma está la mente, ¿no es cierto? Entonces piensa esto imagínalo con una estructura en la que hay una burbuja dentro de otra burbuja, porque el alma también genera una especie de burbuja, ¿ok? Ya, pero cuando el alma necesita decirle algo a la mente, lo que hace el alma es que le hace sentir algo, ¿ya? Pero a través de ese sentimiento entra dentro de la mente, y cuando entra, la mente lo traduce, lo interpreta también con un pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? La mente, ya sabes, experimenta pensamientos, pero hay pensamientos que surgen en la mente y hay otros pensamientos que no surgen, no tienen su origen en la mente, sino que tienen su origen en el alma. Es algo que el alma te quiere decir, ¿ok? Y literalmente estos dos campos de energía se comunican entre ellos, aunque en realidad más que comunicarse es una especie de intercambio de información, intercambio de energía, un intercambio de energía que sucede principalmente del alma hacia la mente. Y en ese transcurso a veces lo que ocurre es que el mensaje puede llegar, o el mensaje queda atascado, o el mensaje literalmente no llega, ¿ya? Y entonces la intuición, la verdadera intuición, es un mensaje de tu alma hacia la mente, ¿ok? Y no al revés, obviamente, no es algo mental, la intuición no es algo mental. Ahora, cuando tú crees que tuviste una intuición, pero realmente lo que te decía tu supuesta intuición no lo era, y te equivocaste, bueno, entonces debo decirte que eso no era intuición, eso era una idea mental que se te ocurrió, o algo, una sugestión, o algo surgido por un miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a contar una historia para dos historias. Te voy a contar dos historias para ilustrar un poco más esto. Una vez yo tenía que comprar una ventana y fui a algunas tiendas a cotizar los precios de las ventanas y me dijeron un precio concreto y similar en dos tiendas. Fui a una tercera tienda y me dieron un precio bastante más bajo que las dos primeras. Y si bien me convenía, había algo que yo sentía que estaba extraño. Y era una sensación simplemente. Como que había algo raro. No lo podía explicar. No sé qué lo que era. O sea, no sabía. Y entonces regresé a casa y pensé, bueno, económicamente me conviene la tercera tienda, pero hay algo extraño que no sé qué es lo que es y no lo entiendo. Y pensé, ¿qué podría pasar? ¿Me podrían estafar? ¿Podrían quedarse con mi dinero? ¿Podrían no responderme, etcétera? Y todo lo que se me ocurrió, lo peor que se me ocurrió, llegué a la conclusión de que no podía pasar, porque era una tienda establecida, etcétera, y todo eso. Finalmente contraté ese servicio, vinieron a instalar la ventana, y cuando la estaban instalando, yo seguía pensando qué fue esa sensación extraña, qué fue, no sé, y no lo lograba descubrir, hasta que de pronto, cuando ya estaban instalando la ventana, miro los marcos de la ventana y de pronto decía hecho en Turquía. ¿Y qué tiene que ver esto? Que yo cuando fui a esa tienda y le pregunté al vendedor, ¿los marcos son europeos? Y me dijo, sí. Y había una persona que me dijo que habían marcos americanos, europeos y turcos. Y los turcos no eran europeos. Así que cuando vi esas letras que decían en el marco hecho en Turquía, dije, ah, esto es. Me habían mentido. Era mentira. Los marcos no eran europeos, eran turcos. Ahora, ¿afectado eso en las ventanas? No. Pero había algo. Me estaban mintiendo. Y la sensación extraña que yo sentí era una intuición. Era un mensaje del alma hacia mi mente. Pero como que el mensaje en algún lugar, en algún
en algún trayecto, en algún punto de este trayecto se quedó atascado y mi mente no lo logró decodificar, ¿entiendes? Entonces quedaba como una especie de sensación extraña simplemente de que no entiendo qué pasa. Creo que me conviene comprar esta ventana, pero hay algo extraño y no sé qué es lo que es. ¿Ya? Eso es cuando el alma quiere enviarle un mensaje a tu mente, ¿ok? Otra historia. Cierto día estaba en otra ciudad y había estado trabajando en algo todo el día y al final del día, tipo 8 de la tarde, seguía trabajando en eso y lo único que quería era terminar de hacer lo que estaba haciendo. Y a esa hora fue a visitarme una persona, una persona mayor, a la casa donde estaba. Tomé, tomé once con esa persona, es como cenar en otros países. Cené con esa persona y cuando se fue, sentía en la puerta de la casa que tenía que acompañarla. Sentía que tenía que acompañarla. En este ejemplo, también mi alma me estaba diciendo algo, pero en este ejemplo, el mensaje, la mente lo logró decodificar y me decía, acompáñala. Y entonces yo miré hacia adentro de la casa porque tenía la puerta abierta y recordé todo el trabajo que estaba haciendo y que había estado todo el día haciendo y entonces dije, pero es que quiero seguir terminando lo que estoy haciendo para terminarlo hoy. Y entonces no le hice caso a esa intuición y volví a entrar. Y entré y cuando estuve dentro, pasó un minuto tal vez, y dije, pero ¿por qué me decía algo que la acompañara? Así que salí de la casa a ver si encontraba a esta persona para acompañarla, no sé por qué razón. Y fui afuera de la casa, no la encontré. Y dije, bueno, ya se fue. No sé por qué tenía que acompañarla, pero ya se fue. Ok, volví. Una semana después voy a visitar a esta persona a su casa y cuando la saludo le pregunto cómo está y me dice que está mal. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Y me dice, ¿te acuerdas cuando te fui a ver y cenamos en la otra casa? Sí. Bueno, después que nos despedimos, yo fui a tomar un taxi y cuando iba a tomar el taxi, como estaba oscuro, había un agujero en la calle que no lo vi. Como yo llevaba unas bolsas, en el esfuerzo que hice por no caerme, al pasar por el agujero me dio un lumbago, así que tengo un lumbago desde ese momento hasta hoy. Y yo, imagínate, me quedé impactado porque fue como, oh por Dios, yo sentí que la tenía que acompañar, pero no lo hice. No lo hice porque la verdad es que pensé más en mí. Pero bueno, el punto es que esta experiencia y otras experiencias también terminan de alguna manera a uno enseñándole cómo debe actuar cuando hay un mensaje que llega, porque hay otras experiencias donde también me han llegado mensajes como estos y de pronto es como, yo sé que tengo que hacer esto y a veces la mente obviamente no entiende nada, porque imagínate, te llega ese mensaje, sientes, ojo, sientes que tienes que acompañar a esa persona, pero no sabes por qué, no entiendes, la mente no entiende y no va a encontrar ninguna respuesta. Y seguramente, imaginémonos que yo acompaño a esa persona y porque yo estoy ahí, evito que esa persona tenga un pequeño accidente, ¿no es cierto? Y seguramente, tal vez, tampoco me hubiera dado cuenta de por qué tenía que acompañarla, o tal vez sí, no lo sé. Pero te quiero contar y te he contado estas dos pequeñas historias para ilustrar lo que te estoy diciendo y para que tú también aprendas a través de mis experiencias qué hacer y cómo distinguir estos mensajes del alma hacia la mente. ¿Ok? Porque yo sé que es algo difícil, porque hasta el día de hoy a mí aún me cuesta, pero obviamente me cuesta menos que desde el primer mensaje que me llegó, ¿no es cierto? Me cuesta menos. Hay otras experiencias en las que a veces el alma tiene un mensaje muy, muy importante que pasarle a la mente y lo que sucede es que no encuentra la manera de hacerlo y la única
manera de hacerlo es haciéndote soñar algo. Y de ahí vienen este tipo de cosas de los sueños premonitorios y todo eso. Eso es un mensaje del alma queriéndole hacer llegar un mensaje a la mente. ¿Y por qué estos mensajes no llegan tan instantáneamente o con absoluta facilidad? Pues por las sombras mentales de la mente. Porque si la mente está oscurecida, mientras más oscurecida está, más difícil es que los mensajes lleguen. Entonces, en el ejemplo de la ventana, el mensaje se quedó atorado y mi mente no lo pudo decodificar. En el segundo ejemplo, el mensaje sí llegó, pero yo no le hice caso. Y en otras ocasiones los mensajes sí han llegado y el punto es hacerle caso, ¿ya? Y no ponerse a pensar por qué debo hacer esto, cuál es la explicación. No, simplemente si sientes algo que te está diciendo, tienes que hacerlo. Y ojo, y esta es una clave que te voy a dar. Esto de que acabo de decir de sientes algo es literal, pero no lo sientes aquí, no lo sientes en una mano ni en un pie. ¿Sabes dónde lo sientes? Lo sientes aquí, lo sientes en el centro de tu pecho, porque en el centro de tu pecho hay un chakra que se le llama chakra del corazón por la ubicación en el que está, o también se le llama el chakra anahata, da lo mismo, pero ahí hay un chakra desde el cual surge el campo de energía de la mente y también surge el campo de energía del alma. Entonces cuando hay un mensaje que el alma le quiere pasar a tu mente, generalmente, y yo diría que siempre, se siente algo ahí, ¿ok? Esto tiene que ver también con escuchar el corazón y todo eso, sí, pero no hablamos del corazón físico, no, ¿ok? Entonces, el alma es un campo de energía y se experimenta a través de sentimientos y mensajes que se sienten, ¿ok? Y es algo que a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando siempre, pero obviamente es algo mucho más sutil que la mente. Entonces, por eso es que no mucha gente se da cuenta de todo esto, ¿ya? Cuando te pasa, ¿ok? Así que no pienses que el alma es una especie de creencia, mito, es un invento de las religiones. No, ¿ok? La cosa no es así, ¿ya? Ahora, lo que quiero seguir diciendo es que, y esto me gusta decirlo siempre que puedo, es porque es una verdad completamente, es que todos, pero todos estamos en un camino espiritual. Todos. Están los que lo saben y los que no saben. Los que creen esto y los que no creen. Están los que les gusta esto y los que no les gusta. ¿Ok? Están todos. Así que aquí, en el desarrollo espiritual, estamos todos involucrados. Por eso es que estas clases y estas temáticas son algo que todos deberían saber. Yo estoy haciendo el intento y el aporte en esta área, ¿ok? Pero si a ti te interesa mucho o no te interesa nada, eso es irrelevante. Es irrelevante porque todos estamos en esto. E incluso los que no creen nada de esto y los que creen que todo esto son estupideces y son ideas, son creencias, son puras cosas, fantasías, etcétera, ellos también están en esto, ¿ok? Estamos todos en un camino espiritual, desde los que creen hasta los que no creen, los que quieren, los que no quieren, los que les gusta, los que no les gusta, ¿ya? Eso es importante decirlo, saberlo y tenerlo claro. Y como ya sabes y he dicho antes en otras clases, todos tenemos un camino espiritual único, especial e irrepetible, cada cual tiene su propio ritmo y tú y todos deberíamos intentar enfocarnos solo en nuestro propio camino y dar ayuda a los demás cuando quieren ser ayudados, porque si no quieren ser ayudados, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿ok? Solo desearle el bien y seguir nuestro camino, ¿ok? Nada más. Entonces, hay que tener atención y cuidado con no involucrarse en cosas que no te corresponden. Porque cuando te involucras en cosas que no corresponden, te
extravías, te extravías y te enlenteces en tu propio camino, ¿ok? Porque te pones a hacer cosas que no te corresponden. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿necesitas ayuda? Y si te dicen que no, ok, nada que hacer. O ¿te puedo ayudar en algo? Y si te dicen que no, ok, todo bien. Puede que la persona esté muy mal, pero si te dice que no, no hay nada que hacer. ¿Ok? Eso es todo lo que podríamos hacer, preguntar. ¿Ok? Nada más que eso. Y esto es parte del amor y el respeto que le tienes al otro y que el otro también te debería tener a ti. Porque mi camino espiritual es único, irrepetible, etcétera, y tiene su propio ritmo que no tiene nada que ver con el tuyo y viceversa es lo mismo. ¿Ok? Entonces, no hay que no hay que involucrarse en cosas que no te corresponden. ¿Ya? Obviamente, y es lo mismo, si tú estás aquí escuchando este video y viendo este video hasta este punto, es porque claramente te interesa y es porque tú quieres tomar la ayuda que yo te estoy prestando y dando, regalando, pero no es porque alguien te ha obligado a estar acá. Es lo mismo. ¿Ya? Bueno, entonces, ya que tienes claro que todos tenemos un camino espiritual, debemos respetar los ritmos de los demás, porque si hay alguien por ahí que te dice, no, es que no me interesa, es que no, son puras tonteras esas para mí, etcétera, es lo que piensa y es respetable, y no hay nada más que hacer, ¿me entiendes? El día que esa persona se quiera interesar, se quiera abrir a todo este conocimiento, excelente, felicitaciones, has avanzado. Pero nada más, o sea, cada cual está en su camino, a su ritmo y todo está perfecto. E incluso la gente que está sufriendo mucho, ellos también están en su camino. Porque lamentablemente lo que ocurre a veces es que si no sufrimos, si no experimentamos nuestro propio veneno, a veces nuestra propia oscuridad mental, no salimos de ahí, ¿ya? Es algo que a toda la gente le pasa, ¿no es cierto? Y, y es lo que hay que intentar evitar. ¿Por qué? Porque en términos generales, en el camino espiritual hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas. La primera persona es una persona que no está interesada en todo este tipo de cosas. Es una persona que está totalmente o en parte ligada a la materia, muy interesada o en gran parte interesada en la materia, en el mundo, etcétera, que está bien, pero el punto es que no tiene ningún interés en su crecimiento interior, en el desarrollo espiritual, no tiene ninguno. Está excelente estar muy enfocado en lo material, pero también hay que enfocarse en lo espiritual. Ya voy a hablar de eso, pero el primer tipo de personas está con nulo interés en lo espiritual y no está interesada en su crecimiento interior, nada. Simplemente vive la vida y hace lo que el mundo le dice y lo que tienen que hacer. Hay que trabajar, entonces trabajo. Hay que hacer tal proyecto y lo hacen. Lo que la sociedad le dice, lo hacen, etc. Pero van acarreando un dolor, un vacío interior, porque hay algo que no están encontrando, que no están haciendo, pero no encuentran la solución, la respuesta de por qué sienten eso. Y entonces, como no conocen nada más del mundo interior ni del mundo espiritual, entonces siguen en la misma. Mejor voy a seguir viajando, mejor voy a comprar más cosas, mejor voy a seguir trabajando. Y el tiempo pasa y los años pasan y nunca se dan cuenta de dónde viene ese vacío interior. ¿Ok? Hasta que el vacío interior es tan grande que vienen las enfermedades y vienen las crisis, ¿no es cierto? Y ahí entonces experimentan su propio veneno, su propia oscuridad, que no sabían que tenían. Y cuando viene eso, entonces surge una especie de despertar espiritual que tienen estas personas
pero a la fuerza, ¿me entiendes? Con un sufrimiento acumulado, con una crisis, con, con un desastre, con algo terrible a veces, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es aprender a golpes, palos y caídas y porrazos. ¿Ok? Y esto, como ya dije, es doloroso. Entonces, la evolución espiritual de estas personas es así. Van muy plano, avanzan casi nada, muchos años avanzando casi nada en su desarrollo espiritual, hasta que viene una crisis. Y cuando viene una crisis, hay un montón de sufrimiento que explota en ellos y ahí crecen. Luego sigue otra etapa en lo que no crecen casi nada, ¿no es cierto? Pasan los años y viene otra crisis y explota un montón de sufrimiento nuevamente en ellos y crecen de nuevo. Y después viene otra etapa plana, etc. Entonces el crecimiento de este primer grupo de personas es como escalonado, ¿ya? Y cada escalón de su vida es originado por una crisis existencial en la vida, crisis personal, etc. ¿Ya? Y hay un segundo grupo que, como ya dije en clases anteriores, es estadísticamente menor en cuanto a cantidad de personas. El segundo grupo son las personas que siempre le ha interesado el desarrollo espiritual, las temáticas espirituales, el crecimiento interior, incluso aunque sea simplemente el desarrollo personal. ¿Ok? Y estas personas, el crecimiento que tienen es diferente, porque no es tan plano a lo largo de los años, sino que tiene una leve inclinación. Pero eso no te hace no tener crisis, porque claro que las vas a tener, pero involucran menos sufrimiento. Y mientras más te interesas por tu propio desarrollo espiritual, más inclinado es tu avance y eventualmente podríamos llegar a decir que por ahí de pronto las crisis son insignificantes, son pocas o tal vez nulas, ¿ya? Y eso hace que comparado con el primer grupo de personas, estas personas interesadas por su desarrollo espiritual tengan un crecimiento como corresponde, ¿no es cierto? Así, y no escalonado, sufrimiento. ¿Ya? Creo, ya me lo entendiste. Entonces, te invito a que tú seas parte de este segundo grupo de personas que se interesa por su desarrollo espiritual, que hace algo por avanzar en su camino, que practica algo y que avanza un poco o mucho, pero que avanza. Que lo que importa es que tú avances, porque si no avanzas, van a venir las crisis y es algo inevitable, porque hay algo que te está llamando, hay algo que te está atrayendo y es algo que tiene tal fuerza de atracción que nadie puede escapar a su llamado. ¿Ok? Y parte de las razones de por qué te interese esto o no te interese es que algunas personas tengan que tener crisis existenciales, personales para crecer en su desarrollo espiritual, es justamente porque hay algo muy profundo que te está llamando. Y para llegar a ese punto, a eso que te está llamando, debes llegar sin ninguna oscuridad mental ni espiritual. Y en las crisis, lo que te sale a ti en tu interior es oscuridad mental. Eso es. Entonces lo que ocurre en las crisis, más que una especie de desastre, en realidad es una purificación, es una depuración emocional, mental y espiritual. Que claro que cuando se está en eso y no se entiende nada de todo lo que estoy explicando aquí, claro que la gente lo ve como una calamidad, como lo más terrible de la vida, etcétera, y un desastre, ¿no es cierto? Pero hay un orden invisible superior a todo lo que tú estás viendo en ese momento. El orden invisible que no se puede ver en ese momento es que todo eso tiene
un propósito de crecimiento espiritual para tu alma. Porque mientras más creces, más te acercas al destino final de tu alma. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora, no voy a hablar en esta clase de cómo llegamos a este mundo. Lo que a mí me interesa, porque ese es otro tema, lo que a mí me interesa es explicarte cuál es el propósito de la vida ya que estamos acá. ¿Ok? El propósito de esta vida es que seamos felices, es descubrir lo que realmente nos interesa y dejar atrás todo lo que no nos interesa. Y te puedo decir algo bastante universal. A nadie le interesa estar sufriendo. ¿Ok? Y todo lo que produce sufrimiento es la propia oscuridad de nuestra mente. ¿Ok? Entonces, si yo te digo que el propósito de nuestra vida aquí es ser felices y descubrir lo que realmente nos interesa, entonces necesariamente tenemos que abandonar y eliminar de nuestros campos de energía todo lo que nos hace sufrir, es decir, toda la oscuridad. Porque si bien la oscuridad es mental, también llega a contaminar el alma y se convierte en una oscuridad espiritual, ¿ya? Pero el punto es que nada de eso realmente nos interesa, pero toda esa oscuridad mental o espiritual la hemos creado nosotros mismos, de alguna manera. Ese es tema para otra clase, pero el punto es que el propósito de ya estar aquí, vivos en este planeta, en este mundo, en este lugar, etc., es simplemente ser felices y descubrir realmente lo que nos interesa y abandonar lo que en realidad no nos interesa. ¿Ok? Entonces, hay algo que te está llamando siempre a que tú hagas esto. Y cuando tú no logras identificar ese llamado o no sabes qué es lo que te está llamando, no sabes por qué te ocurren estas crisis existenciales. Y lo que te está llamando, quizás ya lo estás descubriendo, lo que te está llamando es Dios, ¿ok? Es Dios. Porque Dios solo es luz, solo es amor, solo es paz, solo es alegría, solo es sabiduría, ¿ok? Y no tiene nada que ver con el sufrimiento. Dios no tiene que ver nada con el sufrimiento, ni con la oscuridad, ni con la maldad. Dios no tiene ni con la ignorancia. Dios no tiene nada que ver con eso. Eso se experimenta en este mundo por razones que no te voy a explicar ahora, que serán para otra clase, pero Dios solo es lo más hermoso que se te pueda imaginar. E incluye ahí todas las cosas que se te puedan ocurrir, ¿ya? Todo eso está incluido en Dios. Entonces, el destino final de tu alma y de mi alma es Dios, ¿ok? Es Dios y no hay otro destino final que ese. Ahora, también debo decirte y quiero decirte otra cosa. El punto es que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y yo también, y todos. Y como ya dije en otras clases, tú eres bueno, yo soy bueno y todos somos buenos. Porque Dios crea cosas buenas. Solo crea a su semejanza y si Dios es bueno, tú, yo y todos somos buenos. Independiente de lo que hagamos, ¿ya? O de lo que creemos de nosotros mismos. Porque lo que tú creas de ti no afecta a lo que verdaderamente tú eres. Y lo que verdaderamente tú eres fue establecido por Dios, no por ti. Porque tú no te creaste a ti mismo, ni yo no me creé a mí mismo. A mí me creó Dios, a ti te creó Dios, y Dios nos creó de una manera concreta, y así somos, y listo, y se acabó. Y no hay nada más que hacer. ¿Ya? Entonces, todo el propósito de la vida, y de todas las vidas, es que tú seas feliz, elijas lo que realmente te interesa, que es la felicidad, y en resumen es que te conozcas a ti mismo tal como Dios te creó, no como tú te inventaste o te creíste que eras, ¿ok? Entonces, todo este viaje de autoconocimiento te lleva a dos cosas, y estas dos cosas son algo que está fusionado, son dos cosas que están unidas en una sola, pero que tienen dos aspectos.
Todo este viaje de autoconocimiento y de desarrollo espiritual y de iluminación espiritual nos conduce a, por un lado, conocernos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. Y por otro lado, nos lleva a conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas son el destino de tu alma. Y es Dios exactamente el que te está llamando. Y el que te ha estado llamando siempre. Porque ¿sabes qué? Todo esto en realidad es como la parábola del hijo pródigo. Quizás no sabes qué significa pródigo. Pródigo significa alguien que tiene todo, pero que lo despilfarra, que lo bota, que se deshace de eso. Eso significa pródigo, ¿ok? Entonces, todos somos el hijo pródigo. Y en la historia del hijo pródigo, en resumen, se trata de un padre que tiene mucho dinero, que tiene todo, básicamente, y que uno de sus hijos, teniéndolo todo en la casa de su padre, se va. Se va por decisión propia, no porque lo echaron, es porque a él se le ocurrió irse. Y se va con dinero, con ropa y con comida seguramente. Pero cuando se va, se le acaba la comida, se le acaba el dinero, después se le rompe la ropa, luego no tiene dónde vivir, no tiene casa, no tiene dónde dormir y como no tiene comida, termina comiendo con los chanchos, con animales y todo eso. Y cuando piensa cómo volver a su casa, recuerda que todo lo que ocurrió y cree que su padre está enojado, pero su padre en realidad nunca se enojó con él. Y lo peor de todo es que se alejó tanto y se fue tan lejos, y cuando realmente quiere volver a la casa de su padre, que en esta historia sería Dios, cuando quiere volver no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo llegó allá donde llegó, ni cuál es el camino de regreso. Sin embargo, Dios lo está llamando todo el tiempo, pero no es una obligación venir, solo te llama con cariño y amor y ayuda, pero nada más. Así que el hijo pródigo puede volver cuando quiera, pero mientras antes vuelva mejor para todos, ¿no crees? Porque ¿cuál es el objetivo de andar por allá lejos sufriendo? Si cuando tienes que entender que en esta historia el padre es Dios y en la casa del padre estaba todo, ¿entiendes? Todo. Todo lo que se te pueda ocurrir o todo lo que podrías desear estaba ahí. Entonces en realidad no tenía ningún sentido largarse de la casa del Padre, o sea, de la eternidad de Dios. Bueno, pero el punto es que el destino final de nuestra alma es regresar a la casa de Dios. Y si hay algo que te produce ruido, incomodidad o resistencia con todo lo que estoy diciendo, esto de wow, está mencionando a Dios o algo así, pues sí, lo estoy mencionando, porque todos los que estamos en el camino espiritual vamos hacia ello. Y yo alguna vez me he topado con gente que se interesa por el desarrollo espiritual, quiere aprender de eso, pero cuando le mencionas a Dios, queda como, no, pero es que no me hables de Dios. Lamento decirte que debemos hablar de Dios. Debemos hablar de Dios porque vamos para allá. Y si a ti te produce un problema el tema de Dios, tienes que descubrir por qué. ¿Por qué te produce eso? Porque tal vez tu idea de Dios ha sido contaminada con ideas falsas que provienen de diferentes razones, diferentes orígenes. Puede ser de tu familia, amigos, películas, libros, historias, religión, etcétera, cultura, etcétera. ¿Ok? Pero deshazte de todo eso, porque una cosa, en este ejemplo que voy a dar, una cosa es la religión y otra cosa es Dios. ¿Ok? Yo no soy religioso, yo soy espiritual y yo creo en Dios. ¿Entiendes? Entonces hay que separar las cosas, ¿ya?
Y como nuestro destino final es Dios, y Dios es amor, al final vamos hacia el amor eterno y perfecto. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un problema con el concepto o la idea de Dios, tienes un problema con el amor y tienes miedo al amor. Y debes arreglar eso, porque eso es una piedra en el zapato, así tal cual. Si tú quieres avanzar en tu desarrollo espiritual, no atreverte a hablar de Dios, que te dé miedo hablar de Dios, que te dé vergüenza hablar de Dios, es una piedra en el zapato, en serio. Es una piedra que duele y que te va a molestar siempre, todo el tiempo. Así que tienes que descubrir qué pasa ahí, ¿ya? Y si es tanta el asunto, llámale quizás con otro nombre, pero a veces eso de llamarle a Dios con otro nombre es simplemente un parche para no ver cuál es el tema con Dios, qué es lo que tienes con Dios. Alguna vez yo le hablé a una persona acerca de Dios y me decía, la energía universal. Y yo le decía, sí, pero Dios, no la energía universal de no sé qué. No, llámale como es. Dios, listo. ¿Ok? Entonces, el miedo a Dios es el miedo al amor. Es lo mismo, ¿ya? Así que todo eso, si no lo eliminas de tu camino espiritual, es entonces una piedra en tu zapato. Y así no se puede avanzar bien. Imagínate tener que caminar un montón de kilómetros con una piedra en el zapato. No creo que sea muy buena idea, ni siquiera muy cómodo, ¿no es cierto? Bueno, en esto igual. Sácatela. Y lo otro que quiero decir es que hablé antes en esta misma clase, ¿no es cierto?, de que hay gente muy enfocada en lo material, en conseguir cosas, y eso está excelente, pero lo que sucede con algunas de esas personas es que si bien se enfocan mucho en eso, en cuanto a lo espiritual hay casi nada o a veces nada. Y ese es un problema. Ese también es un problema para llegar a este destino final de nuestra alma. Porque resulta de que, supongamos que en promedio vamos a vivir unos 80 años, ¿no es cierto? Y en 80 años puedes lograr muchas cosas, pero las cosas más fáciles de lograr son las cosas materiales, las cosas físicas, ¿ya? Pero lo más difícil de lograr es avanzar y llegar a la cúspide, al final del camino, llegar al destino final de tu alma. Eso es lo más difícil de lograr en la vida. Entonces a veces yo mismo, por ejemplo, escucho a gente decir, te quiero enseñar a obtener todo tu potencial. Y eso de obtener todo tu potencial, en resumen, se trata para ellos de algunos hacerse millonarios, otros tener la vida que quieren vivir, etc. Y siempre que yo escucho eso y me doy cuenta de cuál es el máximo potencial que estas personas ofrecen, yo digo, ese no es el máximo potencial. El máximo potencial es que te ilumines completamente. Es que tú logres el logro divino, supremo, en esta vida de iluminarte completamente. Es que tu alma llegue al destino final en el que te conoces a ti mismo y conoces a Dios simultáneamente. Ese es el máximo potencial. Ahora, que lo hagas teniendo todo lo material o no, eso es simplemente una elección secundaria. Porque debo decir lo siguiente: si tú hubieras nacido en Oriente, seguramente lo material no te interesaría tanto y simplemente te interesaría el camino espiritual y avanzar en eso y ya, y listo, y te daría exactamente lo mismo si vivieras en una ermita, en un ashram o lo que sea y no tengas ninguna posesión material, etcétera, pero estás ahí y listo. Pero como tú y yo seguramente somos de Occidente, tenemos otras preferencias, ¿no es cierto? Y entonces, claro, nos interesa mucho más lo material que la gente de Oriente, puede ser, y también nos interesa lo espiritual. Entonces, el tema de lo material es
algo que es netamente una elección, ¿ya? Pero no es exactamente una especie de... no es una especie de representación o de muestra de cuán avanzado estás espiritualmente. Ahora, ya también te dije en una clase de que lo material también es muy importante y que debes crecer y avanzar en todo y desarrollarte en todo. Y eso también te lo digo porque personalmente en mi elección a mí me interesa desarrollarme en todo, incluso en lo material. Pero el punto es que lo espiritual es lo más complejo y es lo que más te lleva tiempo en la vida. Entonces, yo no quiero que te pase lo siguiente. Yo no quiero que te enfoques completamente en lo material y dejes lo espiritual para después o para el resto de mis días. O es que cuando yo me convierta en millonario y tenga 30, 40, 50, 60 años, ahí me voy a enfocar en lo espiritual. Es que si tú lo quieres hacer así, hazlo. Pero yo te puedo decir que tal vez no te va a alcanzar el tiempo después. ¿Me entiendes? Entonces, y esto es quizás lo complejo, porque si tú eres de Occidente y a ti también te interesa lo material, entonces deberías enfocarte en lo material y también enfocarte en lo espiritual, pero no una tras otra, sino que en paralelo. Y eso es quizás lo complejo de todo esto. Porque si alguien se quiere hacer millonario, una vida le alcanza. Si alguien quiere lograr algo material y físico, una vida te alcanza. Si alguien quiere ser experto en una materia concreta, una vida te alcanza. Pero llegar a iluminarte completamente es algo que algunas personas no lo van a lograr. Y hay otras personas que quizás lo podrían lograr si se ocuparan de eso toda su vida. Pero alguien que pretende dedicarse a lo espiritual después de los 60 años, o después de los 50, o después de los 40, quizás podría avanzar. Sí, obvio, todos van a avanzar, pero yo no estoy completamente seguro de que quizás ese tiempo te alcanzaría para iluminarte. No lo sé, obviamente, no lo sé, pero no es algo que en lo personal para mí deseo hacer así, y no es algo que yo recomiende. Entonces, mi recomendación es que crezcas en todo, pero en lo material y en lo espiritual simultáneamente. No dejes lo espiritual para después, porque cuando tú avances en tu camino espiritual realmente, porque ya sabes de qué se trata esto, cuando tú realmente lo hagas, vas a descubrir que incluso ya teniendo mayor poder espiritual, es más fácil lograr las cosas en el mundo material. En serio. Pero obviamente ese no es el foco. Ese no es el propósito de dedicarte a lo espiritual, ¿ok? Pero mi recomendación es que le dediques esfuerzo y energía a las dos cosas, pero en paralelo. Aunque sea, nadie te dice que tienes que iluminarte en un año. No, pero que hagas algo, aunque sea pequeño, pero que hagas algo, no lo dejes ahí tirado como ya cuando tenga 60, 70 años, entonces veré de qué se trata todo esto de lo espiritual. No, amigos, no, así no va a resultar. Tienes que dedicarte a todo en paralelo. Y finalmente, ya para terminar la clase, voy a retomar otro tema que también hablé en esta clase y es que te hablé de que estaba el plano material, ¿no es cierto? De lo físico, la materia. Superior a esto estaba el plano mental y superior a esto estaba el plano espiritual. Y el plano espiritual tenía una parte baja donde estaban las almas y una parte alta donde está el espíritu. Ojo, el espíritu, no los espíritus, sino el espíritu, porque es uno solo. Y lo que ocurre es que hay una verdad espiritual profunda que dice que todos somos uno. Pero ¿cómo va a ser eso posible si yo estoy aquí, y tú estás allá, y tú eres tú y yo soy yo, y cada persona tiene su propio camino, como hemos dicho, ¿no es cierto? Sí, etcétera. Y todo eso es cierto. Pero ¿cómo esto de que todos somos uno? ¿En qué punto somos todos uno? Es que obviamente no somos en el plano material, ni en el mental,
ni siquiera en el plano de las almas, sino que somos uno en el plano del espíritu, en la parte alta del plano espiritual donde está el espíritu. Ahí somos todos uno. Sí, porque Dios solo tuvo un hijo, y no me refiero a Jesús, me refiero al espíritu, porque la cadena de dependencias era Dios, el espíritu, las almas, las mentes y los cuerpos, y la materia, ¿no es cierto? Así era la dependencia. Y cada cosa depende de la anterior. ¿Ok? Entonces, todo depende de Dios. Todo, el origen de todo, de lo espiritual hasta lo mental, lo material, es Dios en alguna medida. Todo surge de ahí, ¿ya? Y todo va hacia allá también. ¿Ok? Por eso, el destino final de tu alma, de mi alma y de todas las almas es Dios y es nuestro verdadero ser, que es el espíritu. ¿Ok? Bueno amigos, ha sido un gusto esta clase, muchas gracias por verla, te invito a suscribirte y a sumarte a este canal para que puedas ver y aprender de todas las clases siguientes. También te invito a comentar qué te pareció esta clase, también puedes pedir tu tema, un tema particular que te gustaría aprender o saber. Escríbelo en los comentarios, te invito a suscribirte a este canal, no lo dejes pasar, pincha en el botón de abajo del video y nos vemos en una siguiente clase. Que estés muy bien y un abrazo.